Muy buenos días para todos, tardes ya en algunos otros países. En primer lugar, me presento, mi nombre es Edgardo Ortega, los acompaño desde Colombia, desde el Grupo Líder de Educación Interprofesional para la Salud en el país. Actualmente desarrollando algunas labores importantes en el marco del sector educativo y también del sector de la política pública desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Eh, Quisiera agradecer a toda la organización por permitirme moderar este espacio. Rápidamente quisiera sintetizar lo que hemos vivido en estos 2 días de Jornada Internacional de Educación Interprofesional para la Salud en las Américas. Sencillamente una percepción muy personal, fascinante. Todos estos temas son fascinantes y nos abren mucha perspectiva y mucha visión de futuro para nuestra región. Con este preámbulo, entonces, damos inicio a este espacio que queremos compartir con ustedes a través de un panel sobre formación de formadores en su segunda parte y práctica colaborativa en salud. Para esto tenemos 3 invitados el día de hoy. El doctor Yanes, que nos acompaña desde Colombia, que le vamos a dar en unos segundos la presentación. También hemos invitado al doctor Erwin Hernández desde Colombia y por último tendremos la compañía del doctor Eduardo Tovar desde Chile. Empezamos entonces, vamos a tener por cuestiones de tiempo que nos hemos corrido un poco en espacio, 15 minutos para que cada uno de nuestros invitados nos cuente su experiencia en términos de la formación de formadores y práctica colaborativa en salud. El doctor Raimundo Yáñez es médico especialista en bioquímica clínica, magíster en gestión del conocimiento y tecnología en salud, fellow en formación de formadores en salud. También es director de Educación Médica de la Universidad de Santander, UDES, y miembro de la red internacional EduMed, consultores y de la red académica Unired EIP. Doctor Yanes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. En este momento tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado Edgardo, y agradezco, pues, ante todo la invitación a ser parte de esta experiencia de aprendizaje, siguiendo precisamente, pues, el ideal de la educación interprofesional, el aprender todos juntos, en este caso, en este importante espacio académico. ¿Me confirmas, por favor, si ya se está viendo la presentación? Sí, señor, ya la visualizamos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se nos invitó en esta ocasión, pues, a hablar de algunas iniciativas o estrategias para poder empoderar la formación de formadores en torno a la educación interprofesional en EIP. Para esto, pues, hemos revisado algunos referentes internacionales y nacionales y también las propias experiencias que hemos desarrollado al interior de nuestra institución, la Universidad de Santander UDES, desde la cual, pues, brindo un saludo muy especial en nombre del señor rector, Jaime Restrepo Cuarta, del señor decano, un verdadero inspirador de la educación interprofesional en nuestro contexto, el doctor William Reyes Serpa, y de todo el staff de colaboradores tanto del nivel de la universidad como del resto de las instituciones que hacemos parte de la estrategia de educación interprofesional en la universidad. Quiero comenzar, pues, con esta interesante reflexión que se da en torno a la conversación de Alicia y Cheshire, el gato, en la cual, pues, es muy importante que nosotros tengamos definido a dónde queremos llegar para precisamente poder elegir el mejor camino. Y en este sentido, pues, nos queda claro, y creo que en estos días lo hemos debatido con mucha fuerza, que la educación interprofesional se constituye a la vez en un fin y en una mediación. En una mediación para un endpoint a nivel de los sistemas y servicios de salud para lograr las mejores experiencias de cuidado y, en consecuencia, pues, lograr la mejor calidad y el mejor servicio a los diferentes usuarios de nuestro cuidado, las personas, las familias, las comunidades. Y a su vez, para lograr esto, pues, muy importante,
en la consolidación de estas prácticas colaborativas formativas que dan pues respuestas a las prácticas colaborativas en el medio del servicio propiamente dicho. Pero a su vez, la educación interprofesional para nuestros procesos académicos se convierte de hecho en un fin importante que debe estar claramente definido en todas nuestras apuestas formativas. Entonces, ¿qué es la formación de formadores? Bueno, creo que lo hemos estado debatiendo ampliamente esta mañana y quisiera aportar que la formación de formadores como tal es una estrategia que supera las, digamos, las apuestas en la capacitación de talento humano que se dedica pues precisamente a la formación del talento humano en formación. Y aparece fundamentalmente a partir de la integración de tres componentes fundamentales. En primer lugar, los procesos de gestión del conocimiento. En segundo lugar, las estrategias para la multiplicación rápida de las capacitaciones de la formación y finalmente con un enfoque andragógico. Bueno, en gestión del conocimiento, muy brevemente, pues manifiesto que hay diferentes maneras de poder interpretar este concepto que viene pues del mundo empresarial desde los años 90 y que progresivamente ha venido pues teniendo una importante acogida y contextualización en el marco de los procesos de la educación superior. Conocimiento, gestión de conocimiento implica fundamentalmente pues las capacidades que tengamos de movilizar la información en todos los colaboradores de una organización o de un ecosistema formativo en general que responda a unas necesidades de contexto y que parta de la experiencia de las personas que participan precisamente en las experiencias de aprendizaje. Hay diferentes modelos, tal vez uno de los más conocidos es el modelo japonés, ya con más de 20 años de validación, donde se dan algunos tipos, algunas variantes de cómo el conocimiento pues difunde a nivel de la organización para que todos y cada uno de ellos pues pueda verdaderamente hacer parte de esa cultura de gestión de conocimiento. En el año 2014 la Asociación Mundial de Gestión de Conocimiento pues nos plantea una propuesta que les comparto y que manifiesta que la gestión de conocimiento es el proceso que promueve el reconocimiento de saberes entre los diferentes actores de una organización para capitalizar el mejor conocimiento. Es la esencia fundamental orientado a un fin, meta o logro organizacional, y que esto pues responde a un contexto determinado que siempre pues va a generar nuevas necesidades de conocimientos y de aprendizaje, y que por supuesto esto está en la esencia de nuestros procesos de educación interprofesional. En segundo lugar, el segundo componente es el de la multiplicación. En los sistemas de capacitación tradicional o convencional, pues más o menos ocurre esto: en una unidad de tiempo determinada, de acuerdo a los propósitos formativos de un programa, pues llegan las personas, en este caso ya profesionales formados para el ejercicio de la facilitación del aprendizaje, es decir, de la docencia, en unas determinadas cohortes de tiempo, y en esa misma medida pues egresan la mayor parte de esas personas que están llegando a esos procesos de capacitación. Sin embargo, en formación de formadores, lo más importante es tener en cuenta esta otra dinámica, es decir, es capitalizar rápidamente la mayor cantidad de colaboradores formados en torno a ese fin o meta que nos hemos trazado en la gestión de conocimiento, con el propósito de precisamente de lograr que la mayor parte de ellos pues puedan obtener estos resultados, y se va convirtiendo como en una cascada formativa en la cual los capacitadores que reciben la formación en primera línea pues se convierten a su vez en multiplicadores de la experiencia de aprendizaje, y en esa medida pues se logra capitalizar en menor tiempo la mayor cantidad de personas sensibilizadas. Y el tercer componente, como les manifestaba, era pues el enfoque andragógico. En los modelos de pedagogía, pues tradicionalmente nos ocurre esto, es decir, hay una persona que pues tiene el liderazgo de experticia en el tema que se quiere desarrollar o abordar, y a partir de allí pues difunde la transmisión, la orientación, la motivación hacia la experiencia de aprendizaje y conocimiento de los participantes en ella. Sin embargo, en el enfoque andragógico se parte del reconocimiento de que todos los participantes en la experiencia pues traen ya presaberes, vivencias,
diferentes motivaciones que generan precisamente las facilitaciones para poder desarrollar un proceso que ante todo debe ser dialógico, que ante todo debe ser interactuante y que permita en esa misma medida, pues, generar y capitalizar la experiencia de aprendizaje. Entonces, recordar bien estos tres conceptos. Esto diferencia de manera esencial la estrategia de formación de formadores, propiamente dicha, de otras estrategias de capacitación o desarrollo profesoral que podemos nosotros tener al interior de nuestras organizaciones. Bueno, en esta medida, pues tener en cuenta de que hoy día con la entrada pues a la nueva sociedad del conocimiento, pues de manera importante, ya no solamente pues el espacio presencial propiamente dicho se convierte en un medio para estos procesos de capacitación, sino también pues el uso de las diferentes plataformas que las nuevas tecnologías de información y comunicación están pues a disposición de nosotros en los procesos de educación, y hemos vivido a lo largo pues de esta pandemia una aceleración de esas propuestas, y para nosotros, pues particularmente para la experiencia de formación de formadores de la UDEC, ha sido fundamental las iniciativas que hemos tenido y las experiencias con diferentes escuelas a nivel mundial. Destaco particularmente la experiencia conjunta con la Universidad de Chile, que nos ha permitido pues consolidar y la formación de estrategias conjuntas entre nuestras universidades. Bueno, ¿cómo aplicar la estrategia de formación de formadores en EIP? Acá tres conceptos fundamentales. Bueno, todos conocemos que en educación interprofesional, fundamentalmente, a la hora de abordar la formación de formadores, pues hay un componente fundamental, que es precisamente el reconocimiento del otro, el generar la confianza, para poder desarrollar desde allí la colaboración. Y esto es muy importante que se dé también dentro de los equipos de formadores, de los formadores, que proceden precisamente de los diferentes campos profesionales en salud y que nos permitirán pues abordar esta experiencia. Pero además, hoy día y fundamentalmente haciendo conexión con la última intervención sobre las necesidades de aplicar la educación interprofesional en el campo de la gestión en salud pública, pues esto ya hoy día trasciende el marco de tradicionalmente el cuidado integral de salud hecho desde el personal de salud para poder pues insertar a otras áreas de conocimiento que tienen mucho que aportar y que son determinantes para poder enfocar las necesidades de gestión en la formación en el ámbito de la salud pública. Hoy día la educación interprofesional se ha venido convirtiendo y ha venido aceptándose en un componente crítico de la educación médica, a tal punto que la World Federation for Medical Education en su última actualización de 2020 ya la instituye formalmente como un componente fundamental dentro de los procesos de evaluación y validación de acreditaciones internacionales en nuestro campo de formación. Recordando un poco que la educación médica es ese campo transdisciplinar que integra las ciencias de la educación con las ciencias de la salud y que trasciende hoy día mucho más allá del campo de la medicina, que tiene por objeto estudiar, reflexionar y transformar los procesos formativos orientados a responder a las demandas actuales y prospectivas para el crecimiento personal, el compromiso ciudadano y el desempeño profesional del talento humano en salud, tanto pues en el caso de la medicina, médicos generales especialistas y bueno, todo el resto de las profesiones de la salud. Estos procesos constituyen un continuo dirigido al aprendizaje permanente y a la excelencia en la actuación a nivel personal, ciudadano y profesional, y que funge o se desarrolla fundamentalmente a partir de interacción de estrategias de auto, co y heteroformación en la que los profesores somos ante todo gestores, facilitadores, modelos y consejeros, también en permanente evolución. Creo que esta nueva concepción de educación médica ampliada que incluye al resto de profesiones de la salud, pues nos da un punto de partida importante. Un poco acá, pues ver cómo ha sido el tránsito de los diferentes momentos de la formación durante toda la experiencia profesional que permita pues precisamente integrar todos estos procesos y dentro de ellos el componente de la educación interprofesional. Hoy día estamos abocados pues a un tercer paradigma, un paradigma que se ha denominado el paradigma transformativo, y lo más interesante es que este paradigma transformativo, aunque acoge los elementos anteriores relacionados
con las experiencias del paradigma informativo de Abraham Flexner en la formación de expertos, en las capacidades diagnósticas y demás, y también el paradigma formativo desarrollado fundamentalmente por George Miller, donde hace un reenfoque de la formación en valores de todos nosotros los profesionales de la salud. Pues bien, en el paradigma transformativo se nos está invitando a, de manera importante, poder desarrollar experiencias de aprendizaje enfocadas fundamentalmente en sistemas y que generen de manera trascendental la formación de las personas dedicadas fundamentalmente pues a través de estas prácticas interdependientes, estas prácticas formativas interdependientes. Un aspecto fundamental para que la educación interprofesional verdaderamente pues sea acogida con fuerza en nuestras instituciones es precisamente que forme parte de las apuestas formativas de un programa, que quede claramente definido en los proyectos educativos que tengamos en nuestras instituciones y que por tanto la labor formativa y la gestión curricular tengan a la educación interprofesional como elementos fundamentales, dando respuesta a dos preguntas fundamentales que son el qué, el por qué, el para qué y para quién dedicamos nuestras acciones formativas, y esto define fundamentalmente los fines curriculares. Y en segundo lugar, cómo, cuándo, dónde, con qué, pues vamos a desarrollar estas iniciativas de formación interprofesional dadas fundamentalmente pues, por mediaciones curriculares que trascienden desde la propia estructura curricular a todos los demás elementos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la experiencia. Pero de manera muy importante que se defina en el marco de la formación cuál va a ser la relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto que nos va a dar a nosotros precisamente las posibilidades de poder entender que ante todo la educación interprofesional pues va dirigida a la formación de formadores en torno a las capacidades de relacionamiento que en última instancia pues están en justa medida dadas por las capacidades de relacionamiento que tenemos a nivel del proceso formativo y posteriormente del servicio de salud. Tiene que dar respuesta de manera fundamental a nudos polémicos a nivel global, nacional y territorial. Bueno, hoy día, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible y la presencia y cada vez más la participación del sector salud en todas y cada una de los diferentes objetivos, los 17 objetivos, pues nos van ampliando esas posibilidades, tener en cuenta además todo lo correspondiente a los estilos de vida saludable, a los modelos de atención en salud, de manera importante, pues lo que manifestábamos de la gestión en salud pública como elemento fundamental para poder pues alcanzar el cuidado integral de la salud de las personas, de las familias y las comunidades. El segundo tic importante, además de que sea una apuesta curricular, es esta: que exista verdaderamente a nivel de las instituciones un equipo de liderazgo que venga desde los directivos de las instituciones y particularmente de nuestras facultades, desde donde pues haya un equipo coordinador de la experiencia, un equipo motivado, inspirado e inspirador para el resto de los profesores que han sido seleccionados como los formadores de formadores. Y en este caso, en nuestra experiencia le llamamos los facilitadores. Y finalmente, esto debe trascender a todo el resto de los colaboradores de la institución, de la facultad, del programa. No puede quedarse como un grupo de profesores que son los que desarrollan la educación interprofesional a través de experiencias aisladas en un determinado momento, y tiene que fundamentalmente pues dirigirse a que sea una experiencia compartida con todos los colaboradores, profesores de la institución. En cuanto a las competencias, pues asumirlas verdaderamente en este campo, las competencias colaborativas, pues dirigidas fundamentalmente a lo que hemos denominado las competencias transversales en el campo de la salud. En otros contextos se le llaman competencias blandas. Últimamente, en el campo de la educación superior
competencias de carácter esencial, lo cual me parece mucho más importante que eso de competencias blandas, que en alguna medida es un elemento de desarrollo. Y finalmente tienen que quedar claramente definidas en los resultados de aprendizaje que un programa en las diferentes unidades académicas que las conforman, pues define cómo sería el conocimiento, o sea, hasta dónde vamos a llegar con el desarrollo de la puesta en educación interprofesional con 3 niveles fundamentales de desarrollo, que es el conocer, comprender y demostrar al término del proceso de formación de resultados de aprendizaje. En nuestra escuela venimos haciendo uso fundamentalmente del modelo de pirámide de Miller, que nos permite definir precisamente cómo a partir precisamente de los conocimientos pues se va haciendo un escalamiento hasta las capacidades de demostración, tanto en condiciones simuladas como en condiciones auténticas, que nos permite de esta manera pues desarrollar las experiencias de formación y aprendizaje. El otro elemento importantísimo, que el modelo pedagógico privilegie estrategias centradas en preguntas que van a estar fundamentalmente pues relacionadas con estas prácticas colaborativas, ojalá de situaciones polémicas que nosotros desarrollemos con forma de problemas para definir estas actividades. De misma manera, pues proyectos integradores que podamos desarrollar, y recientemente hemos comenzado a desarrollar la experiencia de formación en retos, que fundamentalmente pues nos plantea la participación de actores de otras áreas de conocimiento, sobre todo para responder a necesidades en salud pública. Bueno, importantísimo que en todas estas experiencias pues se integren también a los sistemas de evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes, pues con todas las estrategias que nos permitan desarrollar procesos de formación a nivel de evaluación, de autoevaluación, de coevaluación por los diferentes pares y finalmente de manera externa, y también que logre pues que se configure a través de todo un conjunto de instrumentos que nos permitan a nosotros pues desarrollar la experiencia de aprendizaje con un carácter esencialmente formativo, es decir, que lleve de manera importante a que las personas pues puedan encontrar a dónde aún nos faltan en la reflexión para el logro pues de la experiencia de nuestro aprendizaje. Y finalmente pues que también logremos certificar nuestra experiencia. Todo esto conlleva a un cambio en los roles del profesor de manera tal que se pase desde la transmisión de los conocimientos a verdaderos procesos de gestión del conocimiento, de facilitación de aprendizaje, de consejería estudiantil, que es tan importante, y en este caso que nosotros logremos ir empoderando en todas nuestras comunidades educativas que estas funciones se gesten desde el modelo de actuación profesional, y que de manera importante pues puedan ser transversales a todos los participantes en los equipos de salud. Para nosotros es una experiencia muy provechosa en el sentido de que vemos cómo se integran los estudiantes en las diferentes experiencias con profesores de los diferentes campos de conocimiento, y hemos ido superando esa cultura de tribalismo que en algún momento, pues al inicio de la experiencia, fue, digamos, de las principales barreras que tuvimos que lograr superar. Finalmente, pues cuando hablamos de formación de formadores, y este es el tercer mensaje, no solamente pues empoderar propiamente el componente disciplinar para la experiencia de aprendizaje, sino además la competencia pedagógica, y en este campo específico de la educación interprofesional, además de lo pedagógico y didáctico, las competencias socioafectivas de los propios profesores de las diferentes áreas para lograr la mejor experiencia de aprendizaje desde el relacionamiento. Todo el proceso pues debe estar cada vez más centrado en los procesos que nos permitan a nosotros pues hacer una adecuada planificación de las acciones, la ejecución, la valoración de cada una de ellas, y por supuesto poder adoptar aquellas acciones que permitan pues un mejoramiento de la experiencia en todo caso, desde pues en este caso la visión del PHBA. Esto nos permitirá pues procesos de mejora continua también del proceso formativo de los formadores, y a su vez
nos permitirá avanzar en procesos de autorregulación y rendición de cuentas de la experiencia. Muchísimas gracias. Doctor Yanes, muchísimas gracias. De verdad, su experiencia nos muestra una visión muy integral y muy amplia de lo que se ha denominado el proceso de formación de formadores. Le agradecemos muchísimo también por el uso adecuado del tiempo. Estamos un poquito retrasados con nuestra agenda, pero vamos a dar comienzo entonces a nuestro segundo invitado y de antemano le pedimos a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta o algún comentario frente a la intervención de nuestros participantes, las hagan y al final vamos a hacer una pequeña ronda de respuestas a las inquietudes de nuestros participantes. Doctor Raimundo, muchísimas gracias y estaremos atentos en unos minutos al espacio de diálogo con nuestros panelistas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Entonces, damos la bienvenida al doctor Erwin Hernández desde Colombia. Doctor Erwin, él es médico magíster en Gobierno y Dirección Sanitaria, magíster en Investigación en Atención Primaria en Salud y doctor en Investigación Clínica. Actualmente profesor asociado del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, coordinador académico del Nodo Centro del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia y también director del Grupo de Investigación Medicina Familiar y Salud de la Población, reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia. Doctor Erwin, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y en este momento tiene el uso de la palabra por el tiempo determinado de 15 minutos. Muchas gracias, doctor Erwin. Adelante. Perfecto. Yo quisiera confirmar si me escuchan bien. Estoy hoy desde la universidad y la señal Sí, señor. ha caído bastante. Lo escuchamos bien. Perfecto. Entonces, para honrar el tiempo y continuar, voy a hacer la presentación lo más concreta posible, ojalá hacerla en 10 minutos. Tengo un desafío importante y cuando me pidieron acompañar esta sesión y ver el nombre del panel, cómo avanzar en la formación de formadores desde la educación interprofesional, quise orientar o mostrar una experiencia relacionada con la educación interprofesional en la formación de recursos humanos en salud por intermedio del Campus Virtual de Salud Pública en Colombia de la Organización Panamericana. Entonces, la presentación se basa en lo siguiente: porque el campus virtual es un muy buen escenario para formar formadores y también para generar una masa crítica de personas en este tema de educación interprofesional, cómo se ha organizado ese campus virtual de salud pública, y entre las experiencias, voy a pasar principalmente todas rápidas, pero me voy a centrar en esta formación masiva en salud mental para Colombia en el año 2016, porque es una experiencia que muestra esa articulación y ese elemento que vemos desde la educación interprofesional, porque es el culmen de nuestro trabajo como campus virtual, cómo hemos podido trabajar colaborativamente. Y finalizaré con conclusiones. Entonces, un elemento importante de lo que es el campus virtual es que el campus virtual de salud pública es la plataforma de la Organización Panamericana. Cada país tiene su nodo específico, pero hay unos principios importantes que tenemos que resaltar. Es un bien público, los recursos son abiertos y no se puede cobrar costo para el participante. Se promueve el trabajo en red con calidad, educación permanente, desarrollo de capacidades locales, sostenibilidad y convergencia. Estos son elementos muy importantes que el campus ha querido y que eventualmente, cuando uno compara con otras plataformas educativas, pues no somos competitivos porque normalmente esto lo hacemos con recursos propios de cada uno de los países. Por localización hay distintos tipos de cursos. Hay cursos regionales, que son cursos prioritarios, que se definen para toda la región de las Américas, y hay cursos nacionales dependiendo de las prioridades de cada país. Los cursos pueden ser con tutoría y de autoaprendizaje, y en general, por ejemplo, tomando una foto actual, este es el alcance que ha tenido el campus. Tiene un alcance, una masividad de manera importante, en donde, por ejemplo, hay países que lo hacen de otra manera, pero particularmente es una experiencia para
fortalecer o contribuir a la formación de recursos humanos y actualizarlos en temas relevantes. Hay distintos géneros, hay distintos niveles educativos, pero empieza a llamar la atención las métricas de lo que tiene el campus, en donde la principal profesión que estamos o que encontramos en el campus, en el caso de Colombia, del ámbito general, son profesionales de enfermería, seguido de médicos generales y otras profesiones. Empezamos a ver públicos, a partir de lo anterior, empezamos a tener distintas dinámicas que nos permiten ver, incluso también en la región de las Américas, cómo el campus es una oportunidad para poder integrar distintas profesiones en este proceso formativo. Igual, ustedes ingresen al campus el día de hoy, podrán encontrar que encontramos distintos cursos, como por ejemplo autoaprendizaje con COVID, otra serie de temáticas, las cuales se organizan dependiendo de las prioridades que ya les mencioné: familia, evidencia, sistemas, enfermedades transmisibles, no transmisibles, emergencias. Y ahí es donde encontraremos a la fecha también ejemplos de cursos regionales, pero también de cursos para COVID, en donde, por ejemplo, yo destaco la actualización sobre el manejo de hipertensión del paquete Hertz, hay uno de liderazgo en enfermería, mercadeo en salud pública, cursos que están direccionados para cualquier tipo de público que quiera fortalecer sus competencias particulares. Hay de distinto tipo y no están particularmente medicalizados. En el caso del COVID-19 también, digamos que esto nos permitió tener una explosión o un avance importante en lo que ha sido el desarrollo del campus. En Colombia, particularmente, este proceso se ha centrado en 4 universidades. Cada universidad está ubicada geográficamente en distintos lugares: Norte Antioquia, La Sabana y Libre de Cali, las cuales hemos empezado a trabajar desde el año 2012 hasta el año 2021. Y dentro de lo que es una línea de tiempo, el 2012 al 2013 nos descentralizamos, porque en otros países el campus virtual es manejado por una universidad o por el ministerio. Acá somos 4 universidades en conjunto con la OPS. Luego, del 2014 al 2015, primero nos descentralizamos, seguimos la iniciativa, se fortaleció la capacidad instalada de los nodos. Aquí es donde nosotros, como campus virtual, empezamos a hacer aprendizaje cruzado en varias competencias, no solo en salud pública, entre las distintas universidades. ¿Para qué? Para hacer un solo equipo y empezar a direccionar distintos procesos formativos. Las 4 universidades tienen distintas facultades, no solo de medicina, enfermería, psicología, las cuales empezamos a hacer un diálogo de saberes y una articulación de las mismas para, en el 2016, hacer, este es un hito muy importante, una formación masiva en salud mental. Luego seguimos avanzando y en el 2020-2021 lo que es el COVID-19. ¿Cómo nosotros nos integramos? En el 2012-2014 se hace una convocatoria nacional para poder trabajar y se requerían distintas competencias para los que fuéramos a manejar el nodo. Primero, que se supiera salud pública. Segundo, que fuéramos a una universidad. Tercero, que se supiera de educación virtual. Requisitos que a veces son complejos, y si nos vamos al 2012, pues particularmente no muchas universidades lo cumplían en el país, pero también esa posibilidad de trabajar en red y colaborar. Ese era un principio o un imperativo importante del campus virtual, y fueron seleccionadas 7 universidades. De las 7, con el tiempo terminaron quedando 4, en donde en este artículo que está publicado pudimos mostrar con el tema de atención primaria, esa fue la excusa para que en distintos profesores de las distintas universidades, entre las distintas facultades, empezáramos a avanzar y articular en formar en tema de atención primaria de forma masiva. Fueron 123 participantes al país, pero lo más relevante es que dentro de esos participantes estuvieron profesores de las 4 universidades, fueron formados en este tema de atención primaria en salud para poder divulgar y extender a las universidades antes de hacer extensivo este proceso a todo el país sobre los procesos formativos. Pero cuando llegamos al 2016, ocurrió un detalle interesante, y aquí es donde se empieza a ver ya un poco mejor lo que es la educación interprofesional. Por consecuencia del proceso de paz en Colombia y las rutas integrales de atención en salud que el país está empezando a adoptar, se consideró la relevancia de hacer una formación masiva en salud mental y atención primaria en el país. ¿Para quiénes? Profesionales de la salud de niveles primarios, médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales que pudieran trabajar colaborativamente, porque cada uno trabajaba o era una isla aparte de manera separada. Entonces, lo primero o el primer desafío fue la preparación. ¿Cómo nos preparamos?
nos unimos 3 equipos para poder avanzar, porque al hablar de formación masiva, esto tenía que ser grande. Primero, el diseño instruccional, participaron asesores pedagógicos, diseñadores gráficos, diseñadores instruccionales, distintas personas, conocedores en tecnologías de información y comunicación, quienes trabajaron articuladamente con expertos temáticos, médicos psiquiatras, médicos neurólogos, saludistas, psicólogos y enfermeras, y la Organización Panamericana y el Ministerio. Este fue el equipo que empezó a hacer un diálogo de saberes para determinar cómo llevar este desafío de manera importante. Luego de eso fueron 4 meses de ajustes pedagógicos y logísticos. Cuando lo fuimos a ejecutar, se propuso un curso de 60 horas 100% virtual, con sesiones de experto y con diversidad de actividades de aprendizaje. Pero ocurrió un desafío ocurrió un detalle interesante. Este curso generó resistencia e incluso amenazas por parte de agremiaciones médicas, porque se consideraba que la salud mental solo era de psiquiatras en el país, que ningún otro profesional la podía manejar, ni siquiera en la zona más alejada, estoy hablando del Amazonas, con un equipo interprofesional, el cual el curso está direccionado para eso, cómo poder trabajar en equipo, en donde ese médico con esa enfermera, con ese trabajador social, incluso con los médicos especialistas, podían avanzar. Y la guía, que es la guía de Machigap, selecciona 9 trastornos prioritarios y utiliza, con base en la evidencia, recomendaciones prácticas que otros profesionales no especializados deberían manejar. Y esta fue nuestra gran conquista en el año 2016. ¿Qué logramos? Logramos que de 1.434 profesionales del país que se seleccionaron, esta es la experiencia más masiva que tiene el campo virtual en todos los países, 1.352 aprobaran. Hay unas lecciones aprendidas interesantes, se quitó el estigma de la salud mental, aprendieron a trabajar en equipo, pero también las 4 universidades, la OPS y el Ministerio, trabajaron colaborativamente, pero lo más interesante es que este proceso requirió la formación de 60 tutores. Antes de lanzar el curso al público, formamos 60 tutores que acompañaran y que pudieran trabajar también con ellos para poder después llevar el curso. Médicos, saludistas, enfermeras, psiquiatras, familiares, psicólogos, oportunidad de procesos académicos internos, y se posicionó la salud mental en Colombia. Este era el certificado que se está entregando, de todas las entidades que participamos, lo estábamos certificando. Eso es una experiencia absolutamente grande que pues, ha mostrado pues, el desafío y la capacidad que tiene el campus, pero además también el fortalecimiento de las capacidades virtuales. Luego, 2017-2021, empezamos a avanzar en incluir otros temas que eran relevantes, ya con 120 horas, un diplomado en enfoque de equidad y determinantes sociales, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, continuamos en la atención primaria, incluimos más profesores, estudiantes, esto lo ofrecíamos o lo hemos ofrecido de manera gratuita a funcionarios de Secretaría de Salud, Ministerio, para hacer un aprendizaje colaborativo, porque una cosa es lo que les enseñamos en la universidad, que puede ser teórico, pero otra cosa es lo que vive el funcionario en la realidad, y a partir de ahí los hemos empezado a avanzar, llegando hasta la fecha a formar a 3.000 profesionales en cursos tutoriados. Somos el tercer país con mayores usuarios de cursos de autoaprendizaje y somos el primero con cursos tutoriados. Y cuando nos llega el COVID-19, esto significó también aprender, integrarnos en el proceso. Ya voy aquí a finalizar, Edgardo, en donde de 96.200 inscritos, 80.000 fueron certificados. 15 cursos con tutoría, y ahí tenemos para el próximo año el curso regional de educación interprofesional. Queremos sacarlo para toda la región con base en otros cursos de emergencias y desastres, funciones esenciales, otros cursos de autoaprendizaje que hemos ido sacando, y esto nos lleva a concluir que realmente el campo virtual de salud pública es un espacio que puede generar una masa crítica, se genera una capacidad instalada, se generan comunidades de práctica, se democratiza el conocimiento, se fortalece la capacidad instalada, son un muy buen soporte académico. Esto no implica costos para el participante, y al incluir otras instituciones académicas se permite masificar la formación. Era lo que les tenía que contar. Muchísimas gracias. No sé si cumplí el tiempo o me pasé un poquito. Pues está perfecto, doctor Erwin. Muchísimas gracias por su presentación. En buena hora, usted nos presenta una herramienta muy potente para la formación, pero sobre todo desde la visión que lo presenta, doctor, para poder trabajar interprofesionalmente y colaborativamente en la región.
Le agradecemos a todos nuestros participantes. Si tienen alguna pregunta para el doctor Erwin, hacerlo después de nuestra última intervención. Vamos a hacer un pequeño periodo de cierre con nuestros 3 panelistas. Muchísimas gracias, doctor Erwin. Entonces lo invitamos a estar atento a nuestro cierre, en la cual podemos compartir e interactuar con nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. En este momento vamos a darle paso en nuestro panel al doctor Eduardo Tovar, que nos acompaña desde Chile. Doctor Eduardo, ¿nos escucha? El doctor Eduardo es médico especialista en medicina interna y medicina intensiva del adulto, profesor asociado al Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Chile y miembro fundador de la Unired EIP. Actualmente jefe técnico de la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y adelante. Muchísimas gracias por la invitación, saludos a todas y a todos. Un placer compartir con todos los equipos académicos que están tratando de avanzar en iniciativas de educación interprofesional a lo largo de la región, compartiendo experiencias y buscando cómo mejorar. Y en el caso de este módulo en particular, que se habla de formación de formadores, pero también de experiencias de práctica colaborativa, les voy a contar en relación a una iniciativa que surgió en relación a la pandemia, y en particular relacionado a la experiencia de los estudiantes con la atención de pacientes con COVID-19 en una unidad particular que ya les voy a contar cómo se desarrolló. Yo soy médico intensivista y todo lo que tratamos de enseñar en el pregrado o en el grado, como lo llaman en diversos países, y después en el posgrado, de alguna manera buscamos que tributen esto en la práctica colaborativa, en acción sanitaria, ya sea en la comunidad o en el caso de los hospitales, como le toca en mi caso por mi especialidad médica. Y obviamente la pandemia nos ha traído un montón de desafíos, sube y baja de las diversas olas, la primera y la segunda de ellas realmente muy dramáticas, en particular en nuestra región, donde tenemos una gran cantidad de casos, de fallecidos, y también mucha incertidumbre y riesgos derivados de muchos factores, entre ellos la inequidad en la distribución de las vacunas, la dificultad de acceso a los sistemas de prevención, diagnóstico y terapia oportunos, y en esa cadena de tratar de minimizar los riesgos de la pandemia, lo que vivimos en los hospitales de alguna manera es un choque entre esta situación y las competencias colaborativas y de trabajo en equipo que cuentan los equipos sanitarios. Esto sabemos que no es tan fácil de incrementar de forma acelerada. Nos hemos visto obligados a incorporar personal menos calificado en diversos roles, donde antes estaba destinado a personal con mucho más entrenamiento, y sin lugar a dudas ha significado una puesta a prueba de nuestras competencias en un contexto de incerteza, de mucha carga laboral permanente, de riesgo de enfermar o incluso de fallecer, y de problemas de salud mental que se hacen más evidentes cuando ya la carga laboral va bajando y se hacen más evidentes los problemas relacionados con las licencias médicas y pacientes y personal sanitario que definitivamente va dejando los cargos que tenía previamente. En este contexto, en cuidados intensivos, hace mucho tiempo ya que hemos trabajado el concepto del trabajo en equipo. Sabemos que requerimos de diferentes profesionales, técnicos, la interacción con todo el hospital, con los equipos quirúrgicos, anestésicos, trasplante, trauma, etc. Por lo cual es muy central a nuestro quehacer. Y en este caso particular de esta experiencia, lo que nos pasó en la primera ola de COVID-19 en nuestro país y en particular en nuestro centro, es que fue necesario incrementar muchísimo las camas críticas de UCI y de intermedio, cosa que probablemente han vivido ustedes también en su universidad y en sus hospitales públicos o privados asociados, 3 o 4 veces sobre los valores que manejábamos de camas UCI con pacientes en ventilación mecánica, y efectivamente con riesgo del colapso del sistema sanitario, y el riesgo que veíamos inminente de la incapacidad de dar respuesta a la elevada demanda en los servicios de emergencia, lo cual finalmente, y lo vimos en varias regiones de Latinoamérica y el mundo, un incremento ya desproporcionado de la mortalidad por pacientes que ni siquiera acceden a oxigenoterapia, menos a soportes ventilatorios avanzados y incrementos desmesurados de la mortalidad que por cierto ya lamentablemente todos hemos visto.
Así que en ese contexto, estamos hablando mayo-junio del 2020, en nuestro centro lo que buscamos un camino alternativo con potenciales beneficios, pero por cierto también potenciales riesgos, y lo que se acordó a nivel institucional fue algo que en su momento parecía un poco desquiciado, pero le pusimos varios filtros para tratar de cautelar la seguridad y calidad de atención de los pacientes, fue remodelar todo nuestro sector de primer piso de admisión del hospital y generar una nueva unidad crítica con una capacidad que llegó a ser de 25 camas, y dentro de esta unidad crítica, que se llamó Unidad Crítica COVID, con participación de estudiantes de pregrado de actividades sanitarias. Eso en un marco de objetivos que fueron respaldados a nivel institucional y a nivel de la rectoría, de hecho, y de la Facultad de Medicina, tratando de reducir la mortalidad de los pacientes críticos con COVID-19 mediante un modelo de atención simplificado, tratando de contribuir a descongestionar los servicios de urgencia, evitando que haya ahí un embotellamiento que impida el acceso de nuevos pacientes que lleguen a su primera atención, proveer una atención digna, ¿cierto?, en criterios de emergencia sanitaria. Nada es peor que morir sin acceso a la salud, sin poder ni siquiera que te pueda llegar un box de emergencia, que te acuesten en una camilla o una cama y que se pueda empezar un manejo inicial. Y por cierto, esto no lo conseguimos, pero era parte de lo que se planteó en su momento, tratar de generar una serie de herramientas y procesos que fueran escalables en otros centros de la región y el país. Y esto, la institución que estaba en esta discusión me pidió, conjunto con otros profesionales de la salud, liderar este proceso, y bueno, ahí dijimos, si queremos tratar de hacer esta iniciativa de manera la más segura posible para los pacientes, tenemos que tomar un marco conceptual, y un marco conceptual que nos parece muy adecuado es todo lo que tiene que ver con práctica colaborativa y educación interprofesional en salud, de manera tal que en esta unidad donde iba a llegar personal mayoritariamente nuevo, con baja experiencia y con participación de estudiantes, la colaboración era central, lograr funcionar en equipo, íbamos a tener conflictos que teníamos que resolver de una forma estandarizada, era fundamental clarificar los roles, y por cierto que el equipo líder funcionáramos con un liderazgo colaborativo, tratando de poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias. En esta unidad, obviamente, había toda una remodelación que se hizo de forma acelerada en nuestra admisión y se transformó en una unidad clínica. Había adquisición de equipamientos, de dispositivos necesarios para atender pacientes críticos y semicríticos, una serie de procesos de selección, de inducción, de capacitación, de gestión interna, y por cierto, lo más importante en toda la atención sanitaria, un equipo nuevo, con baja experiencia, con un equipo líder que venimos del mundo de cuidados intensivos, pero no podíamos, por cierto, estar a cargo de todas las tareas, y necesitábamos de alguna manera traspasar eso a un equipo más joven. Y en este ámbito, en ese momento, y probablemente lo vivieron también en sus países y en sus hospitales, escasez más que del ámbito médico, de recursos de enfermería y de técnicos de enfermería, llamamos en Chile, que en general son carreras técnicas que duran 3 años, pero que prácticamente ya no habían disponibles en el mercado, estaban todos trabajando en distintos sistemas, ya sea de atención primaria o a nivel hospitalario, y en ese ámbito consideramos que los estudiantes no solo de medicina, sino de diversas carreras de la salud, podían tener un rol. Este rol se llamó sanitarios indiferenciados, los cuales les creamos un curso donde tenía un componente teórico, donde se enseñaban competencias de educación interprofesional en salud, aparte de las competencias cognitivas propias de la patología, y tenía una serie de condiciones mínimas para poder desarrollarse, como cobertura por un seguro, un circuito de testeo común en caso de tener sospecha de infección, alimentación cubierto obviamente por el hospital, un estipendio para transporte, esto no funciona en horario de turno 24/7, y obviamente sistemas de vacunación. En ese entonces todavía no contábamos con vacuna para COVID-19, pero sí las vacunas mínimas para poder desempeñarse en sectores clínicos. Así que estas son algunas de las imágenes que hicimos en el momento de la convocatoria a los estudiantes. Lo que esperábamos de ellos era compromiso, flexibilidad, que me parece que es una competencia que cada vez vamos a tener que incorporar más en nuestros cursos de educación interprofesional en salud, porque es central a nuestro quehacer durante estos últimos 2 años, y disciplina, digamos, hay que ser flexible, hay que estar comprometido, pero una vez que se definen los roles y las tareas hay que cumplirlas, porque tu cumplimiento individual impacta en el manejo global y el desenlace que tengamos en nuestra unidad con los pacientes y sus familias.
con énfasis en la seguridad y la calidad de los pacientes. O sea, la idea era poder entregar una atención digna y segura, tratando de que si evolucionaban mal era por la enfermedad que progresaba, pero no porque habían efectos adversos asociados a nuestra atención en salud. De manera tal que ese era nuestro modelo, y le planteamos que esto iba a tener algunos pros y unos contra, y los contra era que iban a hacer labores inicialmente ajenas a lo que tradicionalmente está en su malla curricular. Obviamente podían atender pacientes con COVID y estar susceptibles de infectarse, iban a trabajar mucho, digamos, íbamos a trabajar mucho sin lugar a dudas, y algunos pros que iban a aprender algunas labores distintas en el cuidado de los pacientes y entender de mejor manera más completa el cuidado. Suele pasar, sobre todo en el ámbito médico, que ya han comentado algunos expositores previos, que vivimos muy encerrados en el ámbito biomédico y con menos interacción con el área del cuidado y con mucho menos con otras profesiones encargadas más bien de procesos de rehabilitación en distintos ámbitos. Comprender en profundidad el manejo de unidades de cuidado intermedio e intensivo, y eventualmente una experiencia única y eventualmente irrepetible. Esperamos en realidad que sea irrepetible, pero uno nunca sabe a esta altura en este mundo de incertezas y de flexibilidad, que es lo que nos depara siquiera el próximo año. Así que esto se echó a andar durante el pic de la primera ola pandémica en nuestro país. La unidad estuvo operativa durante un periodo de 6 semanas, admitimos 38 pacientes, de los cuales prácticamente todos ocuparon cánula nasal de alto flujo, en lo que equivale a lo que nosotros habitualmente recibimos en una unidad de cuidados intermedios. No hicimos cuidados intensivos con ventilación mecánica avanzada, no fue necesario afortunadamente, ya cuando bajó el pic de la ola y logramos tener menos pacientes, logramos finalmente dejar de funcionar con este modelo en esa unidad. Los pacientes tuvieron estadía media de 4 días, 15% se trasladó a unidades de mayor complejidad, o sea, requirieron irse a la UCI, y 2 pacientes fallecieron durante su estadía hospitalaria. Estas son las características de los estudiantes. Participaron alrededor de 90 estudiantes, pero finalmente logramos recolectar la información de ellos por unos formatos que le aplicamos en el curso que se armó para estos fines. Le pedimos, obviamente, caracterizarlo. Un buen porcentaje de medicina, de los cuales la mitad prácticamente eran internos de medicina, 6º, 7º año, que funcionaron como sanitario ayudante. Este sanitario tenía un rol muy unido al equipo de enfermería, era lo que en Chile llamamos técnico de nivel superior en enfermería, y básicamente eran muchas veces nuestro elemento de seguridad, porque el equipo de enfermería era muy novel, eran enfermeras que prácticamente no tenían experiencia en pacientes críticos. O sea, tener estudiantes de medicina de último año clever y atentos y motivados era un factor de seguridad en el ámbito de los cuidados. Y los estudiantes de niveles inferiores, 3º o 4º medicina, de otras carreras, participaron en roles más bien de sanitario auxiliar, en aseos, en baños, en aplicación de checklists, en el manejo de la ropa, el manejo de la alimentación, entre otra serie de cuidados que son fundamentales para la atención de los pacientes. La evaluación global de la experiencia de los estudiantes, le pedimos al final de esta evaluarla entre 1 y 10. La satisfacción global fue de 8.7, el trabajo en equipo llegó a un nivel de 9.2 y la relación entre el equipo y el paciente a 9.4. Obviamente generamos un curso que después convalidamos ya formalmente con nuestro curso de educación interprofesional que tenemos inserto en la malla, para los estudiantes que participaron de esta iniciativa, y les pedimos al final de este curso hacer un ensayo de esta experiencia. Y con el ensayo hicimos un análisis cualitativo, tratando de ver cuáles eran los conceptos centrales de esta experiencia de los estudiantes. Y esta es la nube de palabras que surge de estos ensayos que registran los estudiantes. Vemos que trabajo, equipo, paciente, experiencia, confianza, aprender surgen como temas centrales. Y les traje aquí algunos de sus comentarios, que en nuestra opinión son las fortalezas que entregó esta iniciativa, y las sistematizamos como horizontalidad y disponibilidad. Acá una estudiante dice: la unidad funcionaba con mucha comunicación entre los estamentos, una horizontalidad que promovía el aprendizaje y la valoración de diversas opiniones. En otro ensayo, un diálogo transparente, dialogante, sobre todo acogedor y colaborativo trabajo en equipo. En cuanto a esto último, creo que se logró una sensación de camaradería sólida entre todas y todos. Oportunidad única de aprendizaje, agradezco mucho haber sido parte de esta experiencia y algo que definitivamente va a marcar mi futuro.
tanto como estudiante como profesional, produciendo cambios positivos en mi percepción de una unidad de trabajo como fue la UCC. Otra opinión, el trabajo en equipo es pilar fundamental que se queda conmigo tras esta experiencia. Conocer otros roles. Aquí los estudiantes de medicina, por ejemplo, no hicieron de médicos, hicieron de técnicos o hicieron de auxiliares y trabajaron en otros roles. Entonces, por ejemplo, un estudiante nos comenta conocer de cerca las labores y tareas que realizan otros miembros del equipo de salud y la importancia de estos en el bienestar del paciente. Eso que a veces nos falta tanto en nuestro currículum formal. Y en otra experiencia, un punto personal que agregaría sería el conocer más de cerca el rol exacto de enfermería, kinesiología en pacientes hospitalizadas en unidades monitorizadas que previamente desconocía. Sin esta experiencia en trabajo en equipo, no hubiera conocido la importancia de las funciones de estos técnicos y profesionales, las cuales muchas veces son invisibilizadas en nuestra práctica de medicina. Finalmente, les pareció muy relevante a nuestros estudiantes la relación vinculante con los pacientes. Generalmente los equipos médicos pasamos visitas, discutimos, hablamos, teorizamos, hablamos mucho de fisiopatología, pero tenemos menos contacto personal, tocamos menos a los pacientes, los examinamos menos, cosas que muchas veces los equipos de enfermería técnicos que están en el cuidado lo hacen de manera mucho más permanente. Entonces, acá una estudiante nos dice, fue muy importante para mí poder relacionarme directamente con el paciente, estar con él en su evolución, viendo cómo se sentía, sus preocupaciones y miedos, dándome cuenta de la importancia de la relación entre el personal de salud y cómo éste influye en el estado anímico y mejoría del paciente. Finalmente, la estudiante del ensayo 23, aprendí lo importante que es conversar con los pacientes y escucharlos con atención. Aprendí lo que realmente significa e implica un trato digno. Por cierto, la iniciativa tiene debilidades, estas también las sistematizamos y están fundamentalmente en 3 áreas. En la relación del equipo y la comunicación con las familias, que a veces los estudiantes notaban como deficientes por el equipo profesional que estaba en la unidad. Relación con los profesionales, donde a veces habían algunas dificultades que tienen que ver con el aprendizaje de los diferentes roles, y el tema de las capacitaciones, que sobre todo para el estamento auxiliar resultó más insuficiente y menos práctico de lo que ellos hubieran querido y de lo que nosotros mismos como equipo coordinador hubiéramos deseado. De manera tal que les traigo un poco esta experiencia en este contexto particular de pandemia y en una situación específica de estar al borde del colapso del sistema sanitario, que nos parece que fue imposible implementar esta unidad crítica adicional con personal menos entrenado, que incluyó estudiantes de carrera de la salud, y que nos parece que esta perspectiva de educación interprofesional y de práctica colaborativa que le pusimos, de alguna manera contribuyó a la valoración positiva de esta iniciativa por los estudiantes. O sea, no solo vinieron a atender pacientes, no solo vinieron a trabajar duro, sino que también aprendieron algunos elementos que a veces nos cuesta mucho transmitir en la teoría en nuestros cursos de pregrado, pero que son muchas veces más simples de transmitir cuando ellos lo ven y lo viven en la práctica. Sabemos muchas veces que hacer deja mucho más sentido y más recuerdo que transmitir de otra forma. Por cierto, finalmente, todavía estamos en pandemia, así que a seguir cuidándonos y mantener eventos como estos colaborativos a nivel regional y global. Así que muchas gracias. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por su excelente presentación. Rescato 2 cosas de manera prioritaria, y es esa capacidad de respuesta que usted nos muestra enfrentando la pandemia, cómo todos se convirtieron en formadores de esos escenarios de aprendizaje, y el otro aspecto muy importante que usted menciona es cómo empezaron a tener en cuenta esa dimensión de reclutamiento de talento humano en salud adicional, ¿no? Y en este caso son los profesionales en formación. Doctor, muchísimas gracias también por el uso del tiempo. A todos nuestros panelistas, de verdad, mi admiración y mi gratitud plena por haber participado en este espacio. En este momento los invito a los 3 a encender sus cámaras y a poder dialogar un poco con nuestros participantes. Nos quedan muy pocos minutos. Ojalá tuviéramos horas para seguir discutiendo esta temática tan interesante y desde los planteamientos que ustedes tienen. Pero bueno, así es el tiempo y nos tiene un poquito apretados. Entonces, en este momento hacemos apertura de nuestro chat y también de los micrófonos para que si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano y le daremos cordialmente el uso de la palabra. En nuestro chat por este momento hay muchos comentarios de felicitación y
y de exaltación por la labor de nuestros panelistas en esta segunda parte y también en la primera parte. Les extendemos a nuestros panelistas estos comentarios de nuestros participantes. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, en este momento podríamos preguntarle a nuestros panelistas. Yo quisiera hacer una pregunta de cierre, si me lo permiten. Tenemos una visión con el doctor Raimundo bastante amplia desde el sector educativo, que nos da muchos elementos para empezar a ver caminos para la instauración de programas y estrategias desde el sector educativo para la formación de formadores. Con el doctor Erwin vemos de golpe un muy buen escenario para utilizar una herramienta o plataforma como lo es el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS para empezar a trabajar en la formación de formadores, que también es una excelente oportunidad para la región. Y por último, vemos una visión muy de la práctica y del escenario laboral, pero que también en respuesta a esas necesidades por la COVID-19 plantea unos escenarios de factibilidad para la formación de formadores. Y me lleva a pensar una cosa: el cambio no es mañana, sino el cambio es ahora. Y precisamente todos los que estamos en este espacio creo que hemos compartido en diferentes espacios y pensamos que el cambio es ahora. Por lo cual, mi inquietud va en razón a que ¿cómo podríamos hacer para que estas experiencias, cuál sería con una visión regional la recomendación más importante desde su perspectiva y desde su experiencia para que la región avance en estrategias para la formación de formadores y la construcción de esa masa crítica, como lo planteaba el doctor Erwin? Entonces, vamos a dar el uso de la palabra en el orden de presentación. Doctor Raimundo. Sí, bueno, primero que todo, pues agradecer los comentarios de todos nuestros colegas que a través del chat pues nos están dando sus apreciaciones. Muchas gracias por también de compartir sus apreciaciones. En segundo lugar, pues muy contento de haber estado con estos formidables triple E, Edgardo, Edwin y Eduardo. De manera tal que pues esto también es una experiencia muy agradable, además de compartir con amigos y colegas tan especiales. Bueno, mi recomendación final es que dentro de la estrategia de formación de formadores es importante y trascendente la sensibilización política, de la voluntad política de las instituciones y de los programas, para que verdaderamente fluya la experiencia. Si nosotros no logramos empoderar a nuestros directivos, a los de máximo nivel en cada una de las estructuras, pero sobre todo a nivel de los programas académicos y de los departamentos, la experiencia queda como una actividad más que se hace dentro de la formación o dentro de los procesos formativos que tenemos al interior de nuestras escuelas y programas, y no verdaderamente en el apostar a la educación interprofesional como la nueva columna vertebral, la que nos ha llamado pues la nueva estrategia de educación médica transformativa. Creo que en ese sentido, pues las experiencias que hemos mostrado de las instituciones que más han avanzado en la región parten precisamente de eso, del empoderamiento que han tenido los decanos, que han tenido los rectores, que han tenido los directores de las áreas, para lograr la estrategia y que sea un fin compartido dentro de la misión de nuestras organizaciones. Creo que eso es muy importante para que quede definido. Y la segunda, rescato lo que les planteaba, esto no puede ser una actividad complementaria al currículo como en ocasiones se visiona en algunas instituciones con las cuales hemos compartido experiencia. Tiene que ser un componente nuclear de los currículos para de esa manera poder comprometer a toda la masa crítica de profesores con la experiencia y el desarrollo de la misma. Muchas gracias, doctor Raimundo. Doctor Erwin. Perfecto, ¿me escucha? Tuve que salir para sí, una reunión presencial. Entonces, ya como lo mencionó Raimundo, y todo lo que hemos insertado en esta jornada,
hay un proceso o hay una resistencia al cambio que tenemos que empezar a superar. Claro, estamos en una zona de confort en donde consideramos que lo que hacemos lo hacemos bien en la formación de recursos humanos, y particularmente cuando uno empieza a ver este tipo de enfoque, pues resulta que las cosas se pueden hacer mejor. Particularmente yo lo puedo sintetizar en dos elementos. El primer elemento relacionado en la documentación de experiencias demostrativas. Hay que empezar a documentar eso que se está haciendo para empezar a hacer la reflexión y eventualmente el mejoramiento. Pero por otro lado, y no quiero que suene redundante, la formación de talento humano, y creo que pues, fue el mensaje de mi ponencia, en este tipo de temas de manera crítica. Hay que generar una masa crítica, que todos los formadores empiecen a hablar un mismo lenguaje. Esto es absolutamente clave. Con relación a eso, cuando les alcancé a comentar, estamos intentando desarrollar un curso de habla hispana, de educación interprofesional, para que quede disponible, para empezar a dar esos pinitos o esos primeros pasos, para empezar a sensibilizar, y que al interior de los países, este curso que estoy mencionando es regional, empiecen a elaborar elementos para que lo empiecen a incluir y transversalizar, o que sea el hilo conductor de sus planes de estudio. Particularmente creo que con eso podríamos llegar y poder responder a la pregunta que usted plantea. Gracias. Gracias, doctor Edwin. Doctor Eduardo. Bueno, aquí hay distintas miradas. Pues y depende muchas veces del rol en que estemos. Yo fui hace algunos años director académico de la facultad, entonces la veía muy como Raimundo. Necesitamos el apoyo del decano, el rector, la institucionalidad que entre en el currículum, pero ahora estoy a cargo de un cursito chico en el hospital, tengo otro rol, entonces depende de donde uno se ubique. Uno puede hacer iniciativas micro dentro de lo que está haciendo, por ejemplo, con nuestros estudiantes de becados de medicina intensiva, incluirlo en su actividad académica, o si está en una posición de otro rol, depende mucho de donde tú estés en tu institución. Lo importante es no perder el ánimo, porque a veces estos esfuerzos luchan contra la cultura, contra el inmovilismo de las instituciones. Nosotros somos una institución de 200 años, entonces a veces hay mucha inercia de que lo hacemos bien y queremos seguir haciéndolo bien. ¿Para qué vamos a cambiar? Pero hay que cambiar porque las demandas son crecientes, y estos 2 años lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, pasamos visita y tenemos médicos generales haciendo turnos los intermedios, cosa que nunca habíamos hecho antes por la vida. O los estudiantes de medicina acá vienen y están trabajando como técnicos de reemplazo, porque le hace bien. O sea, por ejemplo, me preguntaba Mónica por el chat, yo creo que hay que perderle el miedo a veces que nuestros estudiantes experimenten y hagan tareas en otros roles, porque eso a veces le enseña mucho más que lo que nosotros le podemos decir en el aula. Requiere un grado de control, requiere poner unos objetivos, requiere evaluarse, tiene sus complejidades, pero a veces tenemos que ser un poquito de que, así como llamamos mucho a trabajar en la comunidad, a estar inmerso, eso lo podemos hacer en los distintos centros sanitarios, en los hospitales. Así que, claro, el camino para avanzar es muy grande, hay diferentes ámbitos, el más institucional al más operativo desde pequeños cursos, pero finalmente todas esas iniciativas suman, y suman mucho lo que están haciendo ustedes de mantener estas redes vivas, porque nos entusiasman y conocemos diferentes experiencias y nos dan un poquito de energía para seguir en las pequeñas batallas locales. Así es. Doctor Tovar, muchísimas gracias por su respuesta. Créanme que les agradezco mucho este espacio. Me encantó de manera muy personal poder compartir con los tres y en este espacio de la Jornada Internacional de Educación Interprofesional. En aras del tiempo debemos finalizar con el panel, y créanme que estaría dispuesto a poder discutir esto con mucho mayor tiempo, pero pues que quede este espacio motivador y provocador para seguir manteniendo estos espacios. Muchísimas gracias.